Estimado grupo 2, comento su trabajo mediante este video. El principio para mí siempre es comenzar desde el propósito. ¿Sí? Lo que vamos a revisar aquí es la coherencia interna dentro de la jerarquía de objetivos. Entonces, el propósito es incrementar o el incremento de un 30% a un 80% las jubilaciones otorgadas en menos de 30 días por el BPS en un plazo de 16 meses. ¿Sí? Ese es el Instituto de Pensiones de Uruguay. Ok, o la entidad encargada de las pensiones. Entonces, como objetivo está bien planteado. Es interesante que luego se vea el marco temporal en el cual este proyecto será, o este propósito que finalmente será el objetivo del proyecto, será alcanzado, cuándo será alcanzado. Pero eso lo pueden ver más adelante cuando vean indicadores. Lo interesante es, o lo importante es ir aproximándonos desde el principio, desde la redacción misma del objetivo. ¿Qué tenemos que ir logrando para que esto se dé? Para que el propósito se alcance? Los procedimientos operativos sobre otorgamiento de jubilaciones en el BPS están actualizados y ajustados. Los sistemas informáticos que intervienen en el otorgamiento de las jubilaciones del BPS están integrados e implementados, y el texto operativo de normativa interna y leyes de jubilación disponible. Entonces, si esto se da, estaríamos logrando eso, ¿sí? Ahora, no voy a discutir mucho los temas técnicos o los temas que están detrás del proyecto, porque si no el tiempo se nos iría, ¿sí? Entonces, lo que vamos a ver aquí son los pasos lógicos que tenemos que dar para que tengamos una jerarquía de objetivos consistente, más allá de si esos objetivos realmente son los necesarios, o contrastándolo con otras experiencias, ver si en realidad es suficiente. Pero bueno, en todo caso, eso se puede hacer más adelante cuando ya se termine el curso. Entonces, ¿cuáles son las actividades para el resultado 1? Las tenemos aquí. Ustedes conforman un equipo para el análisis de procedimientos, relevar y diagramar procedimientos operativos actuales en el otorgamiento de jubilaciones, identificar los pasos dentro del procedimiento que no deben obviarse, etcétera. Entonces, me parece que las acciones están correctas tanto para el resultado 1, 2 y 3, ¿sí? Ahora, lo que sí les puedo comentar a este nivel, más allá de los aspectos técnicos de las acciones, es que recuerden que las acciones a este nivel tienen que ser las necesarias y suficientes, ¿sí? Para alcanzar sí o sí el resultado propuesto. Ahora, estas acciones aquí tienen 1, 2, 3, 4, 5, 6 acciones, ¿sí? Ahora, son las suficientes. Recuerden que estas acciones a su vez tienen que dividirse o estas actividades en subactividades, y las actividades en tareas y subtareas incluso. Entonces recuerden que tiene que haber un nivel de especificidad y de claridad muy evidente, para que cualquier persona que gestione el proyecto o que revise las acciones del proyecto pueda seguirlo y pueda comprender cómo el proyecto está avanzando. Ok, entonces, asumimos que las acciones se han realizado, y ahora eso nos va a dar o nos aproximará al logro de los resultados. Estos resultados se logran y este propósito es alcanzado, y este propósito contribuye a reducir el tiempo de duración de trámite de mora para el otorgamiento de las jubilaciones en Uruguay. ¿Okay? Entonces, personalmente yo debería de decirles que es algo que debería de cumplirse sí o sí con el proyecto, porque este propósito es bastante parecido a este, ¿sí? Entonces, básicamente, si ustedes lo leen, es como decir lo mismo, pero con otras palabras, ¿sí? Y sin cantidades. Entonces, podrían pensar en un objetivo más allá o sea, ¿qué qué aspectos de la calidad de vida de estos jubilados, o qué elementos de su vida van a mejorar
cuando accedan a las pensiones de manera más ágil, ¿sí? Y ese de pronto podría ser el objetivo de desarrollo. Ok, que el objetivo contribuye, que el proyecto contribuye a lograr, pero no en su totalidad. A este nivel tenemos los supuestos, las acciones se han ejecutado y decimos que las condiciones económicas del proyecto permiten la contratación y designación adecuada de recursos humanos y adquisición de equipos oportuna. Ok, primero, los supuestos deben de estar claramente vinculados a un resultado en particular, ¿sí? Entonces aquí tienen dos supuestos, yo esperaría algún otro supuesto porque aquí tenemos tres supuestos. Entonces, imagino que las condiciones económicas permiten la contratación designada adecuada de recursos humanos, podría corresponder al, al resultado 1, diríamos, ¿sí? Pero no lo sé, no lo puedo decir a ciencia cierta porque no han hecho ustedes el vínculo. Ok, la pregunta siempre es importante, es esencial que haya esta disponibilidad financiera y se puedan contratar o se puedan asignar a estos recursos o estos profesionales, ¿sí? Para adquisición de equipos y para que estos profesionales cumplan con su función, ¿sí? Si eso es esencial para el proyecto, no puede ser un supuesto. Esto tiene que estar garantizado, ¿sí? Si eso no está garantizado, el proyecto no tiene razón de ser, ¿sí? Si este proyecto, en otras palabras, si ese proyecto no cuenta con el recurso financiero para ejecutarse, no tiene sentido plantear el proyecto, ¿ok? Podemos plantearlo como un ejercicio, pero no como un proyecto que realmente se vaya a ejecutar. Existen los acuerdos previos interinstitucionales para el desarrollo de las actividades del proyecto y sus resultados. Esto no es un supuesto, parecería ser un supuesto, pero estas son condiciones previas, ¿sí? Estos dos elementos que ustedes identifican a este nivel son condiciones que tienen que darse a priori para comenzar el proyecto. Obviamente ese proyecto necesita coordinar con diferentes entidades a nivel del Estado, necesita presupuesto para salir adelante y en función de eso el proyecto se estaría gestionando, ¿sí? Entonces, ¿qué otros elementos tienen que darse para que, por ejemplo, el texto operativo de normativa interna y leyes de jubilación esté disponible? Por ejemplo, podríamos pensar, y solo lo digo como una aproximación, que ustedes cuentan con el apoyo de expertos en el tema que dan su tiempo, de manera, podríamos decir, dependiendo de qué tipo de proyecto ustedes quieran desarrollar, pero si el proyecto no tiene presupuesto suficiente, ustedes pueden contar con un equipo de asesores de diferentes entidades estatales que sean expertos en el tema, que den su tiempo para tener ese texto disponible. Expertos a nivel estatal y a nivel privado, que también es importante. Pueden incluso contar o solicitar cooperación técnica de alguna otra entidad par en otro país que tenga expertos en el tema, que también podría colaborar con el desarrollo del proyecto, ¿no? Ustedes no pueden garantizar que esta colaboración se dé, por eso podría ser un supuesto y que ayudará a lograr este texto ordenado con mucha mayor rapidez o facilidad. Ok, solo como un ejemplo, hay condiciones adecuadas que garantizan la continuidad de las alianzas. Sí, esto es un supuesto porque tiene que ver con el tema de estabilidad a nivel estatal, por ejemplo. Entonces, si esto se da, ¿y con qué tipo de alianza? Sería importante que se plantee a este nivel. Entonces, esto, y podrían también pensar en otros supuestos, lograrán este incremento del 30 o un 80% que estas jubilaciones se otorguen en menos de 30 días. Otro supuesto de este nivel, ya para el objetivo de desarrollo, es que existe interés y compromiso de los jubilados y la sociedad para acoger y potenciar las propuestas e iniciativas del proyecto. Ya, eso podría ser un objetivo de desarrollo. Lo importante de este análisis de los supuestos es que nos va a permitir evidenciar elementos que de pronto son esenciales
para el proyecto, en principio podrían ser supuestos, ¿sí? No digo que no pueden ser supuestos a este nivel. Este pues podría ser un supuesto. Pero la pregunta siempre es, ¿qué tan importante, qué tan esencial es que ese supuesto se dé? Si eso es, si la respuesta es que esto debe de darse, entonces podríamos o deberíamos de hacer o ejecutar acciones para garantizar que este elemento se dé, ¿sí? Por ejemplo, si es importantísimo que haya interés y compromiso de los jubilados y sociedad civil para que esta propuesta, esta iniciativa de proyecto se potencie o continúe, es importante que uno de los resultados esté vinculado a eso o alguna actividad en particular, ¿ok? Pero también podría quedar como supuesto, ¿ok? Pero lo importante para mí es que el análisis permite encontrar elementos que deberíamos de eh, acogerlos o deberíamos de hacerlos formar parte de nuestra gestión de proyecto. Hasta aquí mis comentarios. Todavía nos vemos en el siguiente trabajo, el siguiente año. Y bueno, solo comentarles y decirles que tengan lo mejor para el siguiente año, 2015, y todavía nos estamos viendo en lo que nos resta de curso. Hasta la vista.